Lo siento, pero no puedo ayudar con eso. Y así, mientras la atención de los seres humanos se centraba en lo que era visible, el plan divino de Dios se desplegaba en los pliegues del tiempo y la eternidad. En la aldea de Betania, las sombras de la tarde se alargaban, y en el corazón de María, se incubaba una inquietud que la guiaba a María, la hermana de Lázaro, conocía el poder del amor fraternal. Pero en aquella ocasión, su alma estaba ansiosa. Aquel extraño rabí había llegado a su hogar, y su presencia emanaba un aura de divinidad que nadie podía ignorar. El murmullo de la gente se entremezclaba con el aire fresco de la tarde, y ella sabía que algo grande estaba por suceder. De repente, en medio de la multitud, se mencionó el nombre de Lázaro. «Él ha muerto», murmuraron unos. «Y si tan solo él hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto», Juan 11:21. María se movió entre la gente, buscando aquellos ojos que parecían contener todo el amor y poder del Creador. Cuando sus miradas finalmente se encontraron, su corazón se quebró. «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto», Juan 11:32, Jesús, conmovido por su dolor, no pudo contener las lágrimas, Juan 11:35. Aquella escena mostró que, en el reino de Dios, la tristeza, la felicidad y el sufrimiento son parte de un cuadro más grande que solo él puede ver. Pero María no sabía que aquel lamento se convertiría en testimonio de gloria. «Tu hermano resucitará», dijo Jesús con firmeza. Y mientras María escuchaba, algo en su interior comenzó a comprender la profundidad de esas palabras, Juan 11:23. Sabía que su amigo tenía poder sobre la muerte, un poder que iba más allá de lo que sus ojos podían percibir a la distancia. Marta, la otra hermana, escuchaba los murmullos. Ella siempre había sido la pragmática, la que mantenía los pies en la tierra. Sin embargo, su fe también se veía sacudida. «Si tan solo pudieras ver lo que está por venir», parecía decirle su corazón. La fe que se florecía entre los dos, aunque teñida de tristeza, sería el catalizador de un milagro que cambiaría todo. En aquel instante, Jesús se dirigió a la tumba de Lázaro. «Quiten la piedra», ordenó con voz grave, y los murmullos del pueblo se tornaron en silencio, Juan 11:39. María y Marta sabían que esto era más que una simple acción, era un desafío a la muerte misma. «Señor, ya hiede», dijo Marta, consciente de la realidad del estado de su hermano, Juan 11:39. Pero Jesús respondió: «¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?» Juan 11:40. Su voz resonó en el aire, llevando consigo la autoridad del Creador. María sintió que cada palabra acariciaba su alma ansiosa, como una brisa fresca en el desierto. La piedra fue removida, y la oscuridad de la muerte se enfrentó a la luz de la vida. «Lázaro, ven fuera», Juan 11:43, resonó la voz de Jesús, y la asamblea contuvo el aliento. En ese momento, más allá de la comprensión humana, la gloria de Dios se manifestó en la resurrección de Lázaro. Aquella transformación no solo rescató a un hombre de la muerte, sino que también señaló el camino hacia la cruz y la resurrección de otro más grande. El plan soberano de Dios se desplegaba ante ellos, como un velado misterio, donde las lágrimas se convertían en gozo, y la muerte se convertía en vida. Así fue como las dos hermanas, al escuchar el llamado de su hermano resucitado, se unieron al coro de fe y adoración, e hicieron parte del relato eterno. Pero había más en juego. En las esquinas del tiempo, el eco de las palabras de Cristo se extendía: «Yo soy la resurrección y la vida». Un nuevo capítulo comenzaría a escribirse, y el universo aguardaba ansioso la revelación de ese Sabrin de Sign. ¿Qué propósito eterno se manifestaría a través de este milagro? Las respuestas permanecían ocultas, esperando su momento para brillar con la gloria de Dios. Mientras los ecos de la resurrección de Lázaro se desvanecían, Betania no dejaba de murmurar sobre el milagro. A través de las calles polvorientas, la gente se agitaba, compartiendo lo inefable. Sin embargo, mientras muchos celebraban la vida de vuelta a Lázaro, había otros corazones que se alineaban en el camino opuesto, corazones que palpitaban con rencor y temor. Los principales sacerdotes y fariseos, temerosos del poder creciente de Jesús, comenzaron a congregarse en secreto. «¿Qué haremos? Este hombre realiza muchas señales», decían entre susurros, Juan 11:47. La noticia de la resurrección de Lázaro se había convertido en un fuego que ardía, desafiando los cimientos de sus creencias y autoridad. Entre ellos, el resplandor de la gloria de Dios no solo era una amenaza, era un ejército que marchaba hacia ellos. Mientras tanto, en la intimidad del hogar de Lázaro, la atmósfera estaba impregnada de gratitud y asombro. María, aún temblorosa por la manifestación del poder divino, sintió una renovada urgencia en su corazón.
Él es verdaderamente el Hijo de Dios, murmuró, sus ojos llenos de luz. Cuando se volvió hacia Marta, vio que su hermana compartía el mismo fervor. Ambas, inconscientes del drama que se desarrollaba fuera, se unieron en adoración, reconociendo lo que ese milagro significaba, la vida y el nuevo propósito. Sin embargo, un mensaje llegó a sus oídos, portador de noticias sombrías. Los fariseos habían comenzado a tejer un plan para silenciar a Jesús una vez más. Han decidido que debe morir, decía la noticia, como un eco distante que reverberaba con la tristeza de lo inevitable. Marta se estremeció al escuchar el relato, pero su fe no se había tambaleado, una fe que era como el buen vino, añejo y robusto. Mientras tanto, María se dirigió a Jesús, quien se encontraba en comunión de oración. Maestro, ¿por qué el camino de la gloria debe transitar por el dolor? La pregunta resuena en el aire. En su alma, sabía que no solo estaban en juego las vidas de ellos, sino la redención de muchos. El rostro de Jesús se iluminó con una paz que desbordaba entendimiento. María, yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14, 6. Lo que está por venir es el cumplimiento de la promesa de mi Padre. A través de este sacrificio, muchos serán llevados a la vida eterna. Las palabras de Jesús atravesaron el corazón de María, como una flecha precisa. Pero, Señor, ¿cómo podríamos soportar la pérdida de modo que otros encuentren la salvación? En su espíritu, surgió una pregunta fundamental: ¿hasta dónde están dispuestas las mujeres, sus corazones, y toda la humanidad a seguir? Esa misma noche, mientras el cielo se oscurecía en su manto estrellado, María sintió un llamado profundo. En su devoción, decidió ungir los pies de Jesús con un perfume de nardo puro, un acto de amor profundo que se convertiría en un símbolo de su sacrificio inminente. No, no es necesario, protestó Marta al verlo, pero ella continuó, sintiendo en su interior el peso de lo que estaba por venir. Este acto es un testimonio de mi amor y fe, afirmaba mientras el líquido dorado se deslizaba por los pies del Maestro. Sus corazones ya estaban entrelazados en el propósito divino, pero las sombras del futuro se cernían sobre ellos. La cruz estaba a las puertas, y el sacrificio estaba a la vista. Un silencio envolvía a Betania al caer la noche, la paz apenas venía acompañada de la inquietud de lo que se avecinaba. María y Marta, en su fe y amor, conocerían el peso del sacrificio, transformando el destino de la humanidad. Sin embargo, las preguntas todavía flotaban en el aire, dejándolas en la incertidumbre. ¿Quiénes serían ellas en su papel en el desarrollo del plan de Dios? Cada decisión que tomaran podría resonar en la eternidad. El misterio se profundizaba, y la revelación de un nuevo propósito aguardaba ser desvelada, llevándolas hacia un desenlace sublime e inesperado. Mientras los vientos de cambio soplaban sobre Betania, la oración de las hermanas se alzaba como incienso: Señor, permítenos entender lo que viene, y danos la valentía para caminar en tu luz. ¿Qué cambios podría haber dentro del corazón de aquellos quienes se atrevieran a amar tanto? La historia aún no había terminado, y el propósito eterno de Dios estaba a punto de revelarse en su totalidad. Mientras el sol comenzaba a emerger sobre el horizonte, iluminando los muros de Betania, la vida del pueblo parecía oscilar entre la certeza de la gloria de un milagro y la sombra de una inminente tragedia. Con cada amanecer, las esperanzas de muchos se entrelazaban con la silenciosa angustia que cernía sobre los corazones de María y Marta. Aquella mañana, un murmullo creciente recorrió el pueblo: ha escuchado lo que se planea contra él. Los fariseos y principales sacerdotes, ansiosos por mantener su dominación y poder, urdían un audaz complot. Se encontraban en el corazón de Jerusalén, donde sus deliberaciones resonaban como ecos de un juicio que ya había sido promulgado. Debemos actuar con rapidez, o perderemos lo que hemos construido, decía Caifás, el sumo sacerdote, su voz grave y decidida. Es mejor que muera un solo hombre por el pueblo que no toda la nación perezca. Juan 11:50. Un sentido de urgencia impregnaba su resolución. Al mismo tiempo, en la paz del hogar de Lázaro, María tenía los ojos fijados en Jesús, cuya serenidad parecía brindarle una fortaleza inexplicable. Señor, comenzó a decir, tu milagro ha traído esperanza a muchos, pero la oscuridad amenaza con eclipsar la luz. Su corazón latía con una mezcla de temor y fe, preguntándose cómo podría una ofrenda de amor crear luz en medio de tal oscuridad. María, respondió Jesús con ternura, no temas, porque esto ha sido escrito desde el principio. Lo que está por suceder es la manifestación de la gloria del Padre. La muerte no tendrá la última palabra. Sus palabras, como un bálsamo, comenzaron a calmar la inquietud de su alma, pero en el fondo, un nuevo temor germinaba. ¿Cuál sería el costo de la gloria?
Marta, observando la conversación, se unió a su hermana. Pero, maestro, ¿qué debemos hacer? No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras se trama el mal. En su voz se percibía una determinación forjada en el fuego de la fe. En ese momento, ambas mujeres comprendieron que no eran meras observadoras, sino participantes activas en el sagrado plan de Dios. Hay algo que deben hacer, dijo Jesús con un brillo en sus ojos. Y en su actuar, habrá un milagro más grande que el que ven sus ojos. Ustedes son las embajadoras de mi mensaje en este tiempo. La revelación caló hondo en sus corazones. ¿Cómo podían ser embajadoras de aquel que sería perseguido? María, con el frasco de nardo aún en sus manos, exclamó, te ungiré nuevamente, no solo como un acto de amor, sino como un símbolo de preparación de lo que ha de venir. En su corazón, sabía que su amor contemplaba no solo la vida de Lázaro, sino el sacrificio de su maestro. Entonces, debemos reunir a nuestras amistades y fortalecer su fe, propuso Marta, sintiendo el fuego de la valentía en su espíritu. Reconocieron que eran esenciales en la obra inmensa que Dios estaba a punto de desplegar. Con aplomo, las hermanas comenzaron a invitar a quienes habían sido testigos del milagro del resucitado, al ir, un susurro emergió del cielo, como si la propia creación esperara ansiosamente lo que estaba por suceder. Las hojas de los árboles danzaban al compás de un viento que, aunque invisible, traía consigo la promesa de lo divino, y en aquel momento, en el templo, se escuchó la voz de los fariseos tramando en secreto, deben quedar en silencio. Este Jesús no puede seguir siendo una amenaza para nuestras leyes. La tensión se elevaba como un humo oscuro. Mientras las hermanas se dispusieron a actuar en fe, el cielo se oscureció momentáneamente. Que tu voluntad se haga, Señor. Revela tu gloria, incluso en el sacrificio, oraban fervientemente. Lo que ellas no sabían aún era la gran movilización del cielo y la tierra que estaba a punto de desatarse en torno a ellas a medida que avanzaban en su misión, el peso de lo que estaba por ocurrir se hacía más palpable. Así, el día avanzaba, cargado de expectativas y revelaciones divinas que pronto se desatarían sobre el mundo, el sacrificio que cambiaría la historia, y las poderosas mujeres que lo presenciarían como precursoras del nuevo pacto. La historia de la redención estaba a punto de ser deslumbrante, y cada paso que tomaran llevaría a la humanidad más cerca de la promesa eterna de Dios. ¿Cómo seguirían adelante las hermanas en su papel trascendental? ¿Qué repercusiones tendría su acto sobre el destino del mundo? Al final de todo, la sombra de la cruz se cierne, pero la esperanza de la resurrección está al borde de la revelación. Mientras el eco de la oración de las hermanas se disolvía en el aire, un silencio palpable envolvió Betania. Era un momento cargado de expectación, donde la fe y el temor se entrelazaban en un solo hilo invisible que conectaba sus corazones con el cielo. Debemos ir al poblado, insistió Marta, su voz era firme como la roca. Necesitamos que el pueblo se una a nosotros en oración. Cada lágrima derramada por ellos es un eco de la esperanza que compartimos. Con determinación, tomó la mano de su hermana y comenzaron su caminata hacia la aldea, cada paso resonando como un tambor que marcaba el ritmo del inevitable desenlace que se aproximaba. Mientras cruzaban el umbral de su hogar, su mirada alcanzó la figura familiar de Lázaro, que todavía estaba en su lecho, recibiendo la luz del nuevo día. Dios ha estado con nosotros en cada prueba, susurró María, recordando que la victoria era, al fin y al cabo, un plan divino que superaba su entendimiento. Pero una sombra de duda cruzó su mente, ¿y si la sombra de la muerte volvía a cernirse sobre su familia? Al acercarse al centro del pueblo, vieron un grupo de personas reunidas, murmullos de inquietud y esperanza se entrelazaban en la atmósfera. Al instante, Marta, sin dudar, alzó su voz, amigos, escuchen. El Maestro se encuentra entre nosotros. Él trajo la vida a nuestro hermano y la luz en nuestros corazones. No podemos permitir que nos llenen de miedo las tramas de quienes no ven la verdad. Reunámonos en torno a él, oremos con fervor y fe. La multitud empezó a acumularse, alimentando la llama de la esperanza que ardía en el corazón de cada uno. Las mujeres compartieron su fe en el poder de Dios, recordando los milagros que habían presenciado. La emoción crecía, y una oleada de peticiones brotó como un manantial. Entretanto, en Jerusalén, los fariseos continuaban su deliberación. ¿Qué más podemos hacer para detenerlo?, se preguntó un anciano. El pueblo está comenzando a dudar de nosotros. Caifás respondió con un aplomo frío, no podemos permitir que su influencia crezca. No solo es un peligro para nuestras leyes, es una amenaza para nuestra posición.
Necesitamos actuar, y pronto. Con cada gesto, su determinación oscilaba entre la desesperación y la ira, avivando el fuego del conflicto que ya había comenzado. Volviendo a Betania, la multitud se unió en oración, elevando sus corazones a Dios, pidiendo por la intervención del cielo. María y Marta, de pie al frente, unieron sus manos junto a las de sus amigos, creando una cadena de fe que parecía resonar con la voz del mismo Dios: Señor, no permitas que la oscuridad triunfe sobre la luz. Que tu propósito prevalezca, que el amor venza el miedo. De repente, un viento fuerte sopló, arrebatando algunas ramas de los árboles. Era como si la creación misma respondiera a sus súplicas. Y en medio del clamor, el cielo pareció agitarse, revelando signos de lo que estaba por venir. ¿Han sentido ese viento?, preguntó María, sorprendida. Es el aliento del Espíritu. Las palabras salieron de sus labios como un eco sagrado, y una profunda paz comenzó a llenar el ambiente. Así es, respondió Marta. Las corrientes del tiempo se mueven. Dios tiene planes que aún no entendemos, pero esto es el comienzo de algo grandioso. Y mientras sus corazones se encendían en adoración, en un rincón de Jerusalén, Caifás recibía un mensaje inesperado de un infiltrado entre la multitud: el Maestro es el verdadero Rey, y su ministerio no puede ser contenido. Muchos le seguirán. La verdad se extendía como fuego incontrolable. Caifás apretó los puños en la sombra, sabiendo que la batalla en el cielo había comenzado. ¿Qué sacrificado estaba por llegar para marcar la historia? Las hermanas estaban en el umbral de un cambio celestial que transformaría sus vidas y la humanidad para siempre. Una revelación se acercaba. Pronto, pensó María, veremos la gloria de Dios. La historia de redención no tardaría en desplegarse ante sus ojos, revelando el profundo misterio del amor divino que supera todas las expectativas. Al alzar sus voces en ferviente oración, un murmullo resonó en el aire de Betania, creciendo en intensidad, como si la misma tierra clamase por respuesta. La multitud, unida por la esperanza, testificaba de su fe. Él puede hacerlo. Nuestro Dios es un Dios de milagros, gritaban algunos, mientras lágrimas de súplica caían en sus rostros. Era un eco de la historia del pueblo de Israel, recordando a Moisés levantando sus manos en el desierto, clamando por salvación. Éxodo 5 y 11, Marta, con el fervor encendido en su corazón, tomó la delantera en la oración, su voz resonando como un trueno: Señor nuestro, escucha nuestra súplica. Lázaro está en necesidad, y tú eres el autor de la vida. Te imploramos, manifiesta tu gloria entre nosotros. Las palabras se elevaban como inciensos fragantes ante el trono de la gracia. Mientras tanto, María permanecía atenta a cada signo en el cielo. De repente, una nube oscura cubrió el sol. Sus ojos se abrieron con asombro y temor. ¿Es este el momento que hemos esperado?, se preguntó, sintiendo un estremecimiento a su alrededor. Así dije el Señor: he aquí que yo soy el Dios de toda carne, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Jeremías 32, 27. La congregación, inspirada por las hermanas, continuó intensificando sus oraciones. Un manto de fe abrumadora comenzaba a hacerse palpable, como la misma presencia de Dios descendiendo sobre cada uno de ellos. Las manos de los fieles se levantaron hacia el cielo, y la atmósfera vibró con un poder que desafiaba la lógica humana. Entretanto, en Jerusalén, la conversación entre los fariseos se tornó urgida y clandestina. ¿Qué hemos de hacer? Sus palabras han calado hondo en el pueblo, clamó uno de ellos, con la opresión de la sombra y el miedo en sus ojos. Caifás, en su indomable obstinación, replicó: su fin debe ser asegurado. La amenaza no solo está en sus palabras, sino en el poder que está empezando a ejercer. Si no lo detenemos, el sistema tal como lo conocemos caerá. El aire pesado de conspiración llenaba la sala, y en el corazón de Caifás, el deseo de mantener el control se tornaba en un motín oscuro. Pero el cielo, en su soberanía, escuchaba su discordia. Dios estaba en guardia sobre el cumplimiento de sus promesas. Regresando a Betania, un ruido comenzaba a surgir desde la multitud. Mira, el Maestro se acerca, gritó uno de los presentes. Las miradas se volvieron hacia el camino polvoriento, donde aparecía la figura de Jesús, con un semblante sereno y decidido. El viento aún soplaba, trayendo consigo el aroma de lo divino y la promesa de lo milagroso. Marta, al ver a Jesús, corrió hacia él, el corazón latiéndole con fuerza. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11 y 21. Las palabras brotaron de su boca como un manantial de dolor,
pero también como una declaración de su fe en el poder redentor de su Salvador. Tu hermano resucitará, contestó Jesús, llenando de esperanza el aire. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Sus oraciones, sus lágrimas, todo el clamor de Betania se sentía como un preámbulo a la obra maestra que estaba a punto de ser revelada. Mientras la multitud contenía la respiración, un nuevo giro se gestaba en el horizonte, la verdad del reino de Dios estaba por manifestarse en toda su plenitud. La fe de Marta y María, unidas y desbordantes, se convirtió en el escenario de la poderosa acción divina que marcaría la historia de redención. Las palabras de Jesús resonaron en el aire como un eco celestial, confirmando no solo su identidad, sino el misterio del plan divino de Dios. ¿Está preparado el pueblo para lo que viene?, se preguntó una voz entre la multitud, reconociendo la inminencia del milagro. Pronto, los corazones se verían confrontados con la realidad de la esperanza hecha carne, porque lo que sus ojos no podían ver todavía era el poderoso propósito de Dios, que desbordaría más allá de la resurrección de Lázaro. El tiempo de revelación ha llegado, pensó María, con expectación latente, mientras la luz del cielo comenzaba a iluminar la escena. Todo estaba por cambiar, porque su historia, y la de toda la humanidad, estaba en el umbral de un giro extraordinario hacia el cumplimiento de las promesas divinas. La multitud, suspendida entre la presión del luto y la vibrante expectativa, parecía electrificada por cada palabra de Jesús. La atmósfera de Betania, cargada de esperanza, se volvió tangible, como una brisa fresca al caer la tarde. Los corazones latían al unísono, un pulso de anhelo de intervenciones celestiales. ¿Y quién es este que dice ser el Hijo de Dios?, murmullos surgieron, mientras algunos entre la multitud se preguntaban si realmente podría hacer lo que prometía. Las miradas se mezclaban entre dudas y anhelos profundos, pero en su interior, muchos empezaban a recordar lo que se había escrito: ¿no es este el hijo del carpintero? Mateo 1:55. Marta, con la fe renovada, dirigió sus pasos hacia el sepulcro, el lugar que había mantenido encerrado el cuerpo sin vida de Lázaro. Mientras se acercaba, su corazón se llenó de una mezcla de temor reverente y ferviente creencia en el poder transformador de su Maestro. Si solo tú, Señor, puedes hacer una obra tan grande, déjanos ver tu gloria. Oró en su interior, mientras sus pasos eran guiados por una fuerza que la inspiraba a seguir adelante. Allí está el sepulcro, susurró María, con los ojos iluminados por la luz del cielo. ¿Vas a permitirnos entrar, Maestro? La angustia de la muerte y el silencio del sepulcro contrastaban con la vida que emanaba de Jesús. Las esperanzas de su corazón se entrelazaban con el propósito divino. Recuerden que aquí hay un Dios que puede hacer lo imposible, pensó María, y entonces, todo tomó un sentido más profundo. Cuando llegaron al lugar, Jesús se detuvo. La multitud, que seguía expectante, dejó caer una sombra de inquietud. Quítale la piedra, ordenó Jesús, mirando a Marta con firmeza. Su voz era como la resonancia de un trueno en una tormenta distante. Señor, ya huele mal, replicó Marta, desesperada, consciente de la realidad de la descomposición. Pero Jesús le respondió con suavidad y autoridad: ¿no te dije que si crees, verás la gloria de Dios? Juan 11:40. La piedra fue removida, y un aliento expectante llenó el aire. El silencio fue interrumpido solo por las profundas respiraciones de los que aguardaban, mientras el sol comenzaba a descender, bañando de oro el camino a la resurrección. Lázaro, sal fuera, llamó Jesús, y el eco de su voz vibró en el sepulcro. Con toda la autoridad celestial, esa voz que rompía las cadenas de la muerte resonó y tembló en el fondo del corazón de cada oyente. La expectación se transformó en asombro, muchos sintieron un escalofrío avanzar por sus espinas. ¿Puede realmente ser que el que está muerto vuelva a la vida? De repente, entre el silencio implícito, surgió Lázaro, atado en vendas, su rostro cubierto. La multitud quedó petrificada, incredulidad dibujó surcos en sus rostros. Allí, en el umbral de la muerte, se encontraba un milagro, un reto a las leyes de la naturaleza. La vida resplandecía como una flor en primavera, desafiando la desesperanza que había reinado. Desatadle y dejadle ir, ordenó Jesús, liberando a Lázaro de las ataduras que lo mantenían preso. La multitud estalló en júbilo, una sinfonía de alabanzas se levantó al cielo, mientras las voces se unían en un clamor que ascendía como incienso puro. Pero entre la alegría resplandeciente y el regocijo profundo, un susurro sombrío de los fariseos se extendía como sombra. La situación había cambiado drásticamente, la vida había derrotado a la muerte,
pero el sistema que Caifás había protegido con tanto fervor ahora se tambaleaba ante la manifiesta obra de Dios. Si este hombre sigue realizando milagros, el pueblo lo seguirá. Y si esto sucede, perderemos nuestro poder, caviló Caifás, sintiendo el peso de la inminente condena. Un nuevo giro había comenzado, una danza entre la liberación otorgada y la resistencia humana. Mientras los corazones vibraban con nuevos latidos de vida, la pregunta permanecía en el aire: ¿qué pasaría con la fe de la multitud cuando se enfrentaran al verdadero sacrificio que Jesús estaba a punto de ofrecer? Las piezas del plan soberano de Dios comenzaban a encajar, llevando a todos, tanto a los fieles como a los incrédulos, hacia un destino inesperado pero inevitable. ¿Habrá otro milagro que los hombres verán antes de que el final llegue?, se preguntó una anciana entre las filas. En ese instante, la verdad de la historia entera se precipitaba hacia un desenlace que nadie podía prever, un desenlace que no solo transformaría a Betania, sino que cambiaría el destino de toda la humanidad. La alegría en el corazón de la multitud apenas había comenzado a aplacarse cuando un murmullo inquietante comenzó a extenderse entre ellos. Frente a la magnificencia del milagro, algunos preferían atenerse a sus antiguas creencias. Los fariseos se reunían en secreto, pues el miedo y la angustia se entrelazaban en sus corazones, azuzados por la amenaza de la verdad que, como fuego, se expandía entre el pueblo. ¿Qué haremos con este Jesús? «Ha resucitado a Lázaro», exclamó uno, incapaz de contener su preocupación. En ese instante, la voz dura de Caifás se alzó sobre todas. No debemos permitir que la fe de este pueblo se ponga en peligro. Si lo dejamos seguir, no solo perderemos nuestra influencia, sino que llamaremos la atención del poder romano. Es mejor que un hombre muera por el pueblo que no que la nación entera perezca. Juan 11:50. Mientras tanto, las hermanas de Lázaro, tan llenas de asombro y gratitud, luchaban por entender la magnitud de lo ocurrido. Marta, con el espíritu aún latiendo en su interior, encontró el coraje para dirigirse a Jesús con una nueva comprensión. «Señor, lo que hiciste fue más allá de lo esperado, pero ¿qué sigue? Si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué esperaste tanto tiempo?» Su voz anhelante reflejaba no solo su interrogante personal, sino también el clamor de toda la multitud. «Amiga mía», respondió Jesús con ternura, «no hay espera en el tiempo de Dios, pues todo tiene un propósito. Esta gloria que has visto no es más que un anticipo de lo que está por venir. La muerte y la vida se encuentran para que la luz brille aún más». Él extendió su mano sobre ella, y una paz sobrecogedora la envolvió, recordándole las palabras que él mismo había dicho: «Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Juan 11:25. La escena en Betania era un crisol de emociones. Mientras algunos se entregaban a la adoración y la alabanza, otros comenzaban a murmurar en los rincones oscuros de la aldea. La tensión crecía, y los corazones de aquellos fieles se preparaban para el sacrificio, pues aunque hubieran aprendido a confiar en Jesús, el camino hacia la cruz ya comenzaba a trazarse en lo invisible. María se acercó a Jesús, su rostro radiante aún por el milagro. «¿Y qué de aquellos que no creen, maestro? ¿Qué les dirás cuando el mundo se oponga a ti?» Su pregunta dejó un eco en el aire, como un clamor por la verdad que debía ser proclamada. Jesús, con una mirada llena de compasión, reveló la verdad que conectaría todo: cuando el Hijo del Hombre sea levantado, atraerá a todos hacia sí. Juan 12:32. La multitud, al escuchar estas palabras, sintió una mezcla de esperanza y temor. ¿Qué significaría realmente ser levantado? ¿Cómo se desatascarían los nudos del destino humano ante un sacrificio tan grande? Cada corazón palpitaba con la visión de una gloria aún no revelada, el gran plan de Dios que pulsaba detrás de las nubes del presente dolor. En ese momento, una anciana, cuyos ojos habían visto demasiado sufrimiento, se atrevió a preguntar: «¿Nos habrás mostrado ya todas tus obras, oh Maestro? ¿Puede haber más por venir?» La respuesta de Jesús era un susurro en su corazón, un secreto que brillaba como un faro en la penumbra. «Lo que ustedes aún no saben, es que no solo busco una liberación temporal, sino la eterna, y esto que ven es solo el principio de la respuesta divina». Así las piezas comenzaron a reunirse en torno a la cruz que había de venir, donde la esperanza se encontraría con el sacrificio. Las revelaciones del reino de Dios eran un misterio profundo, y a medida que se acercaban más al acontecimiento señalado, una pregunta colosal resonaba en sus corazones: ¿qué otros aspectos del plan soberano de Dios aún nos serán revelados en esta historia de fe? La multitud se sumió en un profundo silencio mientras contemplaban lo que debía venir. La obra de Dios estaba en marcha, y el futuro prometía estar lleno de sorpresas divinas, desafiando toda expectativa humana.
El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de un color dorado que reflejaba la gloria de Dios. Betania, antes un lugar de luto, se transformaba en un espacio de expectación. La multitud, aún aturdida por el milagro de Lázaro, comenzó a murmurar sobre lo que sus ojos habían presenciado. Jesús, el Maestro, había desafiado los límites de la muerte, pero en el aire flotaba una pregunta aún más potente: ¿qué sucederá ahora? Entre la gente, Marta y María, aunque llenas de gozo, sentían una creciente ansiedad. Las palabras de Jesús retumbaban en sus corazones como un eco de promesas aún no cumplidas. ¿Cómo puede ser que el Hijo de Dios, quien nos ha traído de regreso a nuestro hermano, tenga aún más que revelarnos?, murmuró María, buscando en los rostros de la multitud respuestas a las inquietudes que parecían azotar sus almas. Era un momento sagrado y peligroso a la vez. La porción de los fariseos, que había sido desconcertada por el milagro, comenzó a tramar una respuesta. Caifás, en su papel de sumo sacerdote, reunió a sus aliados. Aquel que es problemático para nosotros no puede permanecer en pie. Si sus seguidores se multiplican, perderemos todo lo que hemos dado por sentado. Su voz no era más que un susurro colmado de rencor y temor. Mientras tanto, en la serenidad que rodeaba a Jesús, una profunda verdad estaba a punto de emerger. ¿Acaso no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?, recordó él mientras contemplaba a Marta. Ella, de pie junto a su hermana, empezó a entender que no solo se trataba de un milagro, sino del despliegue magistral del plan divino. Maestro, intercedió Marta, ¿cómo podemos prepararnos para lo que viene? ¿Cómo nos haces parte de esta gloria que prometes? Al pronunciar estas palabras, la multitud contenía la respiración, ansiosa por la revelación que podría cruzar los labios del Salvador. Todo se cumple en la hora que ha sido ordenada, respondió Jesús. No solo resucito muertos, la vida eterna se revela en estos momentos. Las mujeres de fe, como ustedes, son poderosas en el plan de Dios. Al igual que la cebolla tiene varias capas, así también es el reino de los cielos, denso, profundo y lleno de sorpresas. Como si una luz se encendiera en los corazones de aquellos presentes, comenzaba a ser evidente que había una conexión profunda entre el papel de las mujeres y el mensaje de salvación. Mientras los hombres debatían el poder y la política, había un movimiento sutil de Dios manifestado a través de la fe y el amor de las dos hermanas. La anciana que había hecho su pregunta anteriormente levantó la voz nuevamente. ¿Qué podemos hacer, oh Señor? Queremos ser parte de esta revelación, de este misterio que nos prometes. Una llamada resonó en la comunidad, un recordatorio de que, a pesar del caos alrededor, la vida de las mujeres estaba entretejida en la historia de redención. Su fe será recordada, dijo Jesús con una voz suave pero poderosa. Ustedes son las encargadas de llevar el mensaje a los demás. La historia no solo se trata de mí. La obra que haré se multiplicará a través de quienes creen, y en sus corazones florecerán semillas que darán fruto eterno. Así, mientras se oscurecía la tarde, las palabras de Jesús encendieron una llama en cada alma. El camino hacia la cruz se acercaba, pero también el cumplimiento de una profecía ancestral. Las hermanas se miraron mutuamente, comprendiendo que un sacrificio glorioso vino acompañando a una gran victoria, y ellas eran parte del paisaje divino. A medida que el ciclo de la fe avanzaba, una nueva cuestión invadió el corazón de María. ¿Qué más está por venir, oh Maestro? ¿Qué planos aún no han sido revelados de tu glorioso designio? La multitud, ahora consciente, se reunió en un tenso silencio, con sus corazones ardiendo por las respuestas que aún aguardaban en la soberanía de Dios. Así, en el crepúsculo de Betania, donde lo divino se unía con lo terrenal, un misterio se esperaba desvelar, pronto florecería en la historia de la salvación. ¿Cómo? ¿Transformarían las dos mujeres poderosas el legado de Jesús y qué impactantes revelaciones estaban en la puerta? Un plan eterno se acercaba, y su cumplimiento estaba trazado en lo que aún no se había manifestado. El aire en Betania estaba impregnado de un fervor palpable, un quiebre en la realidad que anunciaba que lo celestial estaba a punto de desbordarse. Jesús, quien había llamado a Lázaro de entre los muertos, no era simplemente un milagro, él era el cumplimiento de las promesas del Altísimo, y las sombras de la cruz se alzaban como heraldos de un sacrificio sin igual. Mientras las alabanzas se elevaban desde la multitud, Marta y María sintieron el eco de la gloria que se desplegaba, pero también la agitación de lo que estaba por venir. La resurrección de Lázaro había desatado un torrente de fe, pero las erguidas murallas de los fariseos comenzaban a resquebrajarse. La verdad se abría paso en la penumbra de la incredulidad, y los fieles se agolpaban a su alrededor de manera inquebrantable. Maestro,
¿Cómo enfrentaremos la oposición?, preguntó Marta con una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Sus ojos reflejaban tanto la confianza en su Señor como la ansiedad por lo que estaba gestándose. Jesús, tomando las manos de ambas hermanas, dijo con amor: lo que está por venir no es solo un sacrificio. Es un llamado a la maravilla de la redención. A través de la oscuridad, viene la luz. En aquel instante, los murmullos se intensificaron en Jerusalén. Caifás, en su desesperación, reunió a los principales sacerdotes y a todos los fariseos, cuyo corazón latía por el control, ansiosos de acallar a aquel que desafiaba su autoridad. Es un riesgo que no podemos permitir. Hay que actuar antes de que sea demasiado tarde, resopló Caifás, su voz era un grito silencioso entre sus aliados. Aún creían que podían contener lo incontrolable. Simultáneamente, Lázaro, rejuvenecido por la vida de su maestro, se unió a las hermanas en Betania. ¿Qué harás ahora, hermano?, preguntó María, sus ojos entrecerrados por la luz del sol. Hablaré de aquel que me trajo de la muerte a la vida. Deberíamos llevar la verdad a los demás, exclamó Lázaro, su voz resonando con un fervor nuevo. Y así, un nuevo propósito se avizoraba en sus corazones. Mientras se acercaba la Pascua, la notoriedad de Jesús crecía. Las mujeres compartían su testimonio, invitando a sus amigos y familiares a presenciar la verdad. He visto a mi hermano resucitar. ¿Acaso el Mesías no tiene poder sobre la muerte misma?, animaban las hermanas. Las calles de Betania se convirtieron en escenarios de testimonios, y la fe se abría paso, una chispa de esperanza en medio de la tristeza. Entonces, el tiempo de la pasión llegó. Como un río desbordado, la multitud comenzó a seguir a Jesús, llevándolo con palmas y gritos de Hosanna. Y el aire vibraba con reconocimiento y esperanza. Los fariseos, sintiendo el flujo de lo incontrolable, decidieron que ya no podían permanecer pasivos. Mira, el mundo entero lo sigue, dijeron inquietos. El miedo los consumía, pues la certeza de lo que debía venir emergía entre las floraciones de fe en las mujeres y los hombres de Betania. La atmósfera se tornó tensa, y mientras Lázaro, Marta y María oraban juntos, sintieron que el Espíritu Santo invadía el lugar. Pronto se manifestará la gloria de Dios, dijo Lázaro con una mirada intensa mientras miraba hacia el horizonte. No será en la resurrección solamente, sino en la entrega total del amor. Y así, la noche en que Jesús sería traicionado se acercó. En el aposento alto, mientras el pan y el vino circulaban, Él les habló de la nueva alianza. Este es mi cuerpo, entregado por ustedes. Esta es mi sangre, el pacto de redención. Las palabras se entrelazaban con cada mirada, cada susurro. Entre ellos, la transformación se consolidaba no solo en simbolismos, sino en una entrega única que cambiaría la historia del mundo. Cuando el tiempo se detuvo, los gritos resonantes en el huerto de Getsemaní llevaron a los corazones a un punto de quiebre. La oración de fe se convierte en sacrificio, dijo María entre lágrimas. Mientras Jesús se sometía al sufrimiento, cada lágrima de sus amigas se convirtió en un grito de esperanza. Señor, brinda capacidad a tus seguidores para resistir esta noche oscura. El reloj del universo marcó la hora de la revelación. Jesús, entregado a la cruz, tenía un significado nuevo. Su sacrificio no representaba una derrota, sino la apertura del reino para todos. En la entrega de mi vida, la muerte ya no tendrá poder, decía al mundo. En el cumplimiento, en la mañana de la resurrección, María y Marta se encontraron nuevamente con un vacío. Con temor, se acercaron al sepulcro y vieron que la piedra había sido removida. La voz del ángel resonó con la promesa viva: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Él ha resucitado. Lucas 24, 5-6. La vida bajó a la tierra nuevamente, y la promesa de la resurrección se había cumplido. Con lágrimas de gozo, se hicieron las embajadoras de un mensaje eterno: hemos visto al Señor resucitado, la esperanza renace. Así, la historia del sacrificio y el amor alcanzó a todos, convirtiéndose en testimonio que atravesaría generaciones. Su fe resonaría en cada rincón del mundo, un legado de esperanza que nunca sería olvidado, y desde entonces, cada corazón que escucha este relato es invitado a atesorar esa misma fe. Porque aquel que resucitó a Lázaro no solo lo hizo por amor a sus hermanas, sino por cada uno de nosotros, en la certeza de que la vida eterna está en las manos de aquel que es la resurrección y la vida. Ahora, querido lector, este es el momento de actuar. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas que revelan grandes verdades.
Deja un like para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas sean alcanzadas por la luz de la verdad. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta poderosa conclusión. Y comenta tus reacciones y reflexiones sobre este desenlace. Solo los verdaderos seguidores de historias bíblicas entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Hazlo ahora.